Hola, bienvenidos al canal de Energética Hoy. Soy Héctor Díaz. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el sistema de ventilación forzada en un transformador seco encapsulado en resina. ¿Para qué queremos enfriar un transformador? Esencialmente, el transformador, como una máquina, pues, digamos que produce, que tiene pérdidas, se calienta. Entonces, ese calor producido por el transformador nos interesa disiparlo, ¿ok? Cuando utilizamos la ventilación forzada, lo que estamos haciendo es sacando ese calor, ayudando al transformador a sacar ese calor. Los transformadores en aceite, por ejemplo, también se utiliza la ventilación forzada a través de radiadores por donde pasa el aceite y se hace circular el aire, digamos, a una mayor velocidad con ventiladores, exactamente, son ventiladores que mueven el aire más rápido, de manera que el calor que disipan los radiadores, en el caso de los transformadores en aceite, va saliendo más rápido, como cuando, digamos, utilizamos un ventilador cuando tenemos calor, por ejemplo, nos ponemos un ventilador para hacer circular el aire y el aire nos refrigera y va, sacando la temperatura de la fuente. En el caso de los transformadores secos es el mismo principio. Las bobinas y el núcleo producen calor, entonces los ventiladores lo que hacen es que van sacando, o sea, van empujando el aire de una manera, digamos, más rápida, ¿verdad? Van haciendo que el aire circule más rápido dentro de las bobinas. Entonces esa circulación de aire ayuda a que el calor dentro de las bobinas se disipe más rápidamente. ¿Cómo funciona un sistema de control de temperatura? ¿Okay? Bueno, funciona esencialmente con unas sondas, unos sensores que detectan el nivel de temperatura en el transformador. En el caso de los transformadores secos encapsulados en resina, se coloca una sonda del tipo PT100, una sonda, digamos, resistiva, que se coloca generalmente en la baja tensión, y ella va a detectar el cambio de temperatura. Esa señal va puede ser, digamos, la parte más sencilla sería que fuera un relé o un termostato, ¿verdad? Que detecta el cambio de temperatura y entonces acciona los ventiladores, ¿ok? Entonces vamos a ver en detalle. Por ejemplo, vamos a ver aquí una sonda tipo PT100. Aquí las tenemos, ¿verdad? Son unas sondas, ¿verdad? De tipo resistivo. Aquí se ve la punta de la sonda, ¿verdad? Esta se coloca en la bobina de baja tensión. Ahí se va poniendo, se coloca en las tres fases. Generalmente este es de tipo, ya viene con una cajita. El sistema vendido por Diel que distribuimos en Energética Hoy, ya trae la caja de conexiones ya completamente armada, donde están las sondas conectadas. Entonces estas simplemente se mandan a los ductos los ductos de baja tensión, donde que se colocan en las bobinas de baja tensión, y ellos van detectando el cambio de temperatura. Aguantan hasta una temperatura de 200 grados, pero generalmente ya se calibran, pues, para que cuando se detecte una temperatura por encima de los 100 grados, se manden a accionar los ventiladores. Por otra parte, tenemos, en el caso de Diel, tenemos la central de control de temperatura MT200. Esta es la que tenemos acá, es la centralita de control de temperatura, que tiene aparte, digamos, sistemas de alarma, sistemas de prealarma, sistemas de apertura por falla, y también nos manda a accionar los ventiladores. Ahorita mostramos la parte trasera. Y aparte tiene una salida para comunicación tipo Modbus para el monitoreo remoto. Entonces aquí vemos las salidas de las entradas para las sondas de control de temperatura. Aquí abajo vemos los contactos de alarma, prealarma y de los ventiladores. De este lado tenemos esta sería de este lado estaría la alimentación, y este lado es la salida de puerto serial, o sea que es comunicación tipo Modbus para monitoreo remoto. Entonces, la señal que viene de la sonda de temperatura, la central la lee, ¿verdad? Y dependiendo del cambio, porque ellas no se pueden programar los cambios de temperatura, los niveles de temperatura para disparar una alarma, una prealarma,
Es decir, vemos, o sea, podemos calibrarlo al punto que queramos, ¿verdad? Podemos tener distintos niveles de temperatura para mandar a abrir para mandar a funcionar los ventiladores, o sea, para darle el comando de disparo a los ventiladores para que se accione. Vamos a mostrarle ahora un ventilador. Sí. Vale. Muchas gracias. Sí, mira, este es un ventilador. Este es el Fan 400. Luego vamos a ver sí, este sería de la serie, o sea, hay para distintos tipos de transformadores. Entonces este sería para la más bajita potencia. El Fan 400 es para transformadores hasta 400 kVA. Aquí vemos el motor, es un motor eléctrico, y vemos una turbina que es como una turbina lineal, ¿verdad? Aquí se observa, ¿verdad? Esta turbina empieza a girar y mueve el aire, esta salida de aire que se ve acá, se coloca debajo de las bobinas. Entonces ella lo que hace, extrae el aire, digamos, del ambiente y lo empuja hacia arriba como una lámina de aire que va enfriando toda la bobina. Entonces se detecta la señal en las ondas PT100, la central de control de temperatura MT200 lee esa temperatura y dependiendo del cambio, dependiendo del nivel, manda a accionar los ventiladores, o también podríamos mandar a abrir el circuito, podríamos disparar una alarma o disparamos una prealarma, dependiendo del uso que le queramos dar. Y todo eso lo podemos monitorear remotamente a través del sistema Modbus. Ahorita con este tema de la Internet de las cosas, nos interesa saber, digamos, en cualquier parte de donde nos encontremos, a qué temperatura está funcionando nuestro transformador. Esto lo podemos hacer a través de la central de control de temperatura MT200S, que es la que tiene la salida de puerto serial con protocolo Modbus. Y digamos, ¿por qué nos interesa controlar la temperatura de un transformador? Porque la temperatura sencillamente es el factor más importante o el que más determina la vida útil de un equipo. Es sabido que digamos, por cada 10 grados de aumento de temperatura, las reacciones químicas aumentan al doble. Podemos ver en la gráfica lo que es la vida útil de un equipo. Normalmente, ¿verdad?, está programado para que sea de aproximadamente unos 30 años. Y la clase de temperatura de estos equipos se diseñan generalmente para trabajar a unos 100 o 130 grados, máximo 150 grados, que es la especificación de un transformador de tipo encapsulado. Pero si, por ejemplo, ya trabajamos a 160, por cada 10 grados que vamos aumentando, vamos disminuyendo la vida útil a la mitad, y así, ¿no? Entonces, si antes eran 30 años, pues, o sea, si trabajamos siempre a 160 grados, ya serían 15. Y si trabajamos a 170 grados, ya serían 7 años. Y si trabajamos a 180 grados, ya serían 3 años. Y si trabajamos a 200 grados, sería 1 año, ¿ves? Entonces, cada 10 grados que vamos aumentando de temperatura, vamos disminuyendo la vida útil del equipo. Entonces, es el factor más determinante. La temperatura es lo que nos determina digamos, la duración de un equipo. ¿Por qué? Porque los materiales se deterioran, los materiales aislantes sobre todo se deterioran y entonces nos pueden ocasionar fallas entre espiras, lo que digamos, hace que el equipo falle completamente. Entonces sí sería una falla catastrófica. Por eso es que es tan importante tener el control de la temperatura de un equipo y poder monitorearlo con muchísima precisión. Ok, pero ¿de dónde viene el calor del transformador? El calor del transformador viene exactamente de pérdidas resistivas en los arrollados. La mayor parte del calor viene de lo que son las pérdidas resistivas en los arrollados. O sea, se llaman pérdidas por efecto Joule. O sea, los arrollados se calientan porque tienen una resistencia interna y al paso de la corriente esta es como, bueno, pues exactamente como un calentador o como un calentador eléctrico, pues simplemente el paso de la corriente a través de una resistencia, por pequeña que ésta sea, produce calor. Entonces el calor principalmente viene de lo que son las pérdidas resistivas en los arrollados, tanto de baja tensión como de alta tensión. Una parte no muy grande, pero muy importante, puesto que esa
son las pérdidas en vacío, es decir, las pérdidas en el núcleo. En este caso, ya vienen por lo que se llaman las corrientes las corrientes de Eddy, o también son pérdidas resistivas, pero en el hierro. Son mucho menores, generalmente andan por el orden del 10% de las pérdidas totales. Pero ¿por qué son importantes? Son importantísimas, ¿verdad? Por eso ha habido tanto desarrollo, digamos, en este punto, porque esas pérdidas están siempre, se use o no se use el transformador. Entonces, por eso es que debemos reducirlas al mínimo, porque eso se llama lo que se llama el costo de uso del transformador. Las pérdidas en vacío, que se conocen también, o las pérdidas en el núcleo se calienta. Bueno, no sé si recuerdan, pues, los transformadores que dejábamos enchufados en la pared cuando ya eran más grandecitos, que tenían un transformador. Si tú los dejas enchufados en la pared, te sientes el calor. Bueno, exactamente, es eso mismo, pero a niveles ya más de mayor potencia, pues. Un transformador, digamos, ¿qué te gusta? De 1000 kVA, puede tener unos 2 kilovatios, o sea, 2000 vatios que están siempre consumiéndose, se use o no se use el transformador. Si está energizado, ahí hay unas pérdidas que se van a pagar, hay que pagarlas, ¿verdad? Porque se consumen. Entonces, por eso es tan importante reducir esas pérdidas en el núcleo. Y por eso es que hay tantas técnicas, digamos, para reducir esas pérdidas. Las pérdidas son por pérdidas se llaman de corrientes por efecto de Eddy, o sea, corrientes por circulación en las láminas. Son pequeñas, pero son siempre. Y las pérdidas debidas a la carga, que son las pérdidas por la circulación de corrientes en los arrollados. ¿Cuál es el punto más caliente en un transformador? Bueno, el punto más caliente se ubica entre el arrollado de baja tensión y el núcleo, ahí donde ambos están más cerca. Generalmente está en la parte superior del transformador, ¿ok? Digamos, cerca de las yuntas del núcleo y justo entre la bobina de baja tensión y el núcleo. ¿Por qué es el punto más caliente? Porque ahí es donde, digamos, confluye todo el calor producido por el núcleo y todo el calor producido por la baja tensión. Sin embargo, las ondas de temperatura generalmente se colocan en los canales de ventilación intermedios entre los arrollados de baja tensión. Es allí donde se controla la temperatura y también, bueno, en el caso de los transformadores encapsulados, porque como el arrollado de media tensión está encapsulado, ¿verdad? Es difícil, digamos, medir la temperatura interna del arrollado. ¿Okay? En el caso de la baja tensión, el arrollado está impregnado en resina, pero no encapsulado, y se le abren unos ductos de ventilación. Así como podemos ver en la fotografía, ¿verdad? Vemos que tienen unos canales de ventilación, se colocan unos separadores que se conocen así, se llaman huesitos de perro, osso di cane, huesitos de perro que se van colocando entre los arrollados de baja tensión. Se le abren secciones y en esas secciones se colocan las ondas de temperatura para medir, digamos, el cambio de temperatura cuando está funcionando el transformador. Ok, pero entonces surge la pregunta, ¿cuánto puedo sobrecargar un transformador si tengo el control de temperatura? ¿Y cómo debo sobrecargarlo? ¿Okay? Bueno, en general se asume que si la sobrecarga del transformador no va más allá del 50% de su capacidad nominal y está, digamos, es menor a una constante de tiempo, esa sobrecarga puede ser soportada sin que eso implique un deterioro, pero es decir, uno podría sobrecargar un transformador por un periodo menor a un par de horas en una medida que no fuera más allá del 50% de su capacidad nominal sin que eso lo dañe. Sin embargo, si vamos a sobrecargar el transformador por un periodo mayor de tiempo, mayor a 2 o 3 horas, ¿verdad? Entonces ahí sí deberíamos utilizar un sistema de control de temperatura. Sabemos que el control de temperatura no sirve para aumentar la capacidad del transformador, sirve para que en una situación en donde las sobrecargas son, digamos,
acotadas en el tiempo, son por periodos cortos de tiempo, el sistema de control de temperatura lo que hace es que nos ayuda a mantener la temperatura del equipo por debajo de su temperatura, de su máxima temperatura de operación, generalmente unos 150 grados. Nos permite mantener la temperatura por debajo de ese nivel y no comprometer la vida útil del transformador. Por tanto, o sea, generalmente se toma como referencia que cuando usas el control de temperatura puedes sobrecargar temporalmente el transformador alrededor de un 30%, ¿ok? De su capacidad nominal. Es decir, se especifica 30 a 33%, en fin, si tenemos un transformador que sin control de temperatura es de capacidad nominal 1000 kVA, podemos sobrecargarlo, o sea, hasta 1300 kVA, por un periodo corto de tiempo. Ahí entraría el control de temperatura a regularnos la temperatura por ese periodo corto de tiempo, y como se ve en la gráfica, entra el control de temperatura, la temperatura disminuye y luego se vuelve a elevar hasta un cierto punto en donde ya deja de actuar el control de temperatura. Así es más o menos el estimado, digamos. Después vamos a hablar de cuáles serían los puntos a considerar para esa sobrecarga, porque no es nada más, es decir, es una tendencia natural a decir, ok, entonces compro un transformador de 1000 kVA y le saco 1300 kVA. No funciona así, porque eso no es recomendable. Y ya más adelante vamos a ver por qué. Ok, entonces vamos a enumerar cuáles serían los puntos a considerar cuando vamos a sobrecargar un transformador. Es decir, vamos a utilizar la ventilación forzada para aumentar temporalmente la capacidad del transformador. Lo primero que debemos considerar son los diámetros, digamos, o las secciones de los cables colectores, ¿verdad? Porque si vamos a sobrecargar el transformador, tenemos que tener en cuenta las secciones para que podemos enfriar el transformador, pero no podríamos en todo caso enfriar los cables de las barras o de las barras colectoras. Entonces eso ya sería, digamos, una complicación extra. Entonces debemos considerar las secciones de los cables de conexión, sobre todo de la baja tensión, si estamos pensando en sobrecargar el transformador, porque esto se calentaría y ahí no estaría, digamos, ahí no estaría funcionando el sistema de control de temperatura, porque el control de temperatura solo es del transformador, ya no serían de todos los cables colectores. El segundo punto a considerar sería el interruptor, ¿ok? Entonces, si vamos a sobrecargar, o sea, no podríamos calcularlo para la capacidad nominal del transformador sin la ventilación forzada, ya que cuando lo sobrecargamos, entonces el breaker o el interruptor se nos dispararía por sobrecarga. Entonces tenemos que considerar la capacidad del interruptor de forma que sea consistente con nuestro porcentaje de sobrecarga que le vamos a aplicar al transformador. Otra de las cosas que debemos considerar también es el tamaño, digamos, el espacio que debemos darle al transformador. Debemos darle un espacio adecuado, de forma, generalmente se considera dejarlo por lo menos a 1 metro de las paredes, o sea, para que el aire, digamos, circule sin mayor problema, se pueda disipar el calor, porque no podemos, aunque estemos ventilando el transformador, no podemos dejarlo, digamos, demasiado cerca de la superficie o encerrado en algún cuarto, porque si no el aire no circularía bien y no podríamos digamos, esperar que el sistema de control de temperatura actúe con cierta eficacia si no consideramos dejarle los espacios correspondientes al ventilador como para que en este caso respire. Digamos, el aire caliente pueda circular y pueda ser sacado del ambiente. Generalmente estos sitios donde se colocan los transformadores se considera ponerles aire acondicionado, o sea, se les enfría artificialmente para poder sacar todo el calor de los equipos que están funcionando en ese momento. Y la última parte, como dicen, the last but not least, lo último pero no es lo menos importante, es que la vida útil de los ventiladores es mucho menor a la vida útil del transformador, ¿ok?
Entonces, no podemos, digamos, tener sobrecargado todo el tiempo un transformador contando con que los ventiladores los están enfriando. Porque, digamos, la vida útil de unos ventiladores será de 3 a 5 años, ¿verdad? Funcionando, digamos, todo el tiempo. Entonces, ellos pueden funcionar de 3 a 5 años todo el tiempo. Pero 5 años es mucho menor a los 30 años que tenemos pensado para un equipo. Entonces, los ventiladores están hechos para funcionar por periodos cortos de tiempo. Entonces, no debemos basarnos en la capacidad de enfriamiento de los ventiladores en nuestro diseño del sistema, porque estaríamos, digamos, dependiendo de la vida útil o dependiendo de los ventiladores, para el sistema eléctrico. O sea, tendríamos que estar dependiendo de su capacidad o de que estén funcionando para poder utilizar los transformadores. Entonces, esta parte es muy importante. O sea, es decir, si nosotros necesitamos 1000 kVA, digamos, durante la mayor parte del tiempo, perfecto. Pero si vamos a sobrecargarlo por 3 horas, que lo sobrecarga 3 horas al día, que nos va a demandar nuestro sistema, ¿verdad? Está perfecto. Pero si vamos a comprar un transformador de 1000 kVA y lo vamos a enfriar y le vamos a sacar todo el tiempo 1300 kVA, los ventiladores van a fallar, y probablemente el equipo vaya a fallar porque lo estaríamos sobrecargando y estaríamos entonces basándonos en la confiabilidad de los ventiladores, que es mucho menor que la del equipo del transformador como tal. Y hemos llegado al final de este video. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta aquí. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram como @energéticahoy, en LinkedIn nos pueden conseguir también, tenemos perfil en Facebook, así igualmente. O si no, pues también pueden visitarnos con todo gusto en nuestra página www.energeticahoy.com, y donde los invitamos a que periódicamente nos visiten en nuestra sección de noticias, donde estamos siempre publicando acerca de transformadores y cuestiones relacionadas con energía. Muchas gracias y no olviden suscribirse a nuestro canal. Bye.